Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a la tercera lección del estudio bíblico sobre la carta a los Gálatas. Ahora vamos a estudiar el capítulo 3 hasta el versículo 25. Después de haber defendido tanto su autoridad como apóstol, como el auténtico evangelio de la justificación por fe, Pablo tiene una pregunta muy importante para los Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obras de la ley, es decir, en recompensa de su obediencia como un merecimiento, o lo recibieron por la fe? Es obvio cuál es la respuesta correcta. Por medio de la fe somos justificados y recibimos el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es el regalo más precioso que podamos recibir, porque es la señal de que Dios vive en nosotros. Y tener el Espíritu Santo significa que somos personas espirituales, que ya no pertenecemos a la carne. Y la carne en este sentido es la naturaleza pecaminosa del hombre, la naturaleza que nos lleva a la vida pecaminosa. Pero el creyente ya no pertenece al pecado y no es un esclavo de su naturaleza pecaminosa y egoísta. Al contrario, somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Recibir el Espíritu Santo, obviamente, es lo mejor que nos pueda pasar. Y ahora los Gálatas quieren intentar de mejorar el regalo perfecto de Dios. Quieren perfeccionarse, como Pablo dice irónicamente en el versículo 3. Dice, ¿tan torpes son? Después de haber comenzado en el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Los Gálatas están equivocados, porque el estado espiritual en el que están en el Espíritu Santo no se puede perfeccionar. No se puede mejorar con obras y esfuerzos humanos. Es imposible, porque las obras y esfuerzos humanos siempre están afectados por nuestro pecado. Sabemos que los judaizantes predicaban que solo observando la ley y haciendo las obras que demanda la ley, los Gálatas podían vivir una vida verdaderamente espiritual. Añadieron algo que el hombre tenía que hacer o cumplir para ser salvo y para ser más espiritual. Pero así no habla la Biblia. Pablo dice que empezaron en el Espíritu, recibiendo el Evangelio con fe, pero ahora quieren algo más. Ya no es suficiente el Evangelio. Piensan que la fe en el Evangelio es algo inicial, algo inmaduro. Y ahora quieren algo más. Ahora quieren ser más maduros, mejores cristianos. Quieren ser más espirituales. Y piensan que pueden lograr esto practicando las ceremonias judías, haciendo sus obras, etc. Pero esto no es nada espiritual. Al contrario, es un deseo egoísta y carnal. Y el único motivo es buscar una obra o una cualidad o una excelencia en sí mismo que puede presentar como su propio beneficio delante de Dios. No para gloriar a Dios, sino a sí mismo. El deseo de cumplir la ley de Dios parece una actitud espiritual. Pero si el motivo es ganar el favor de Dios y merecer la salvación, no es nada espiritual, sino lo más carnal y pecaminoso que se pueda imaginar. Porque con esta actitud se rechaza la gracia de Dios. Se rechaza la obra redentora de Jesús. Y esto pasa hoy en día también. Ahora vamos a considerar algunas
de las obras y las condiciones que hoy en día fácilmente requerimos, tanto de nosotros mismos como de otros, para ser considerados verdaderos cristianos, para ser considerados una persona salva. Por ejemplo, se puede requerir ciertos dones espirituales, como el hablar en lenguas. Otros dicen que el hombre tiene que asistir a la misa, andar en procesiones y confiar en los santos y adorar a la Virgen para ser un verdadero creyente y para poder justificarse delante de Dios. Pero son ejemplos de legalismo, obras y condiciones que se exigen además del Evangelio, tal como lo hacían también los judaizantes. Siempre es fácil indicar los errores de otros, pero también como luteranos tenemos la misma tendencia de exigir obras de la ley, porque así es la naturaleza humana. Es tan difícil confiar plenamente en que la fe en Cristo es suficiente. Sin quererlo, pensamos fácilmente que tenemos que hacer ciertas cosas para que Dios nos ame. Para algunos es la asistencia al culto. Piensan que tienen que asistir para que Dios no retracte su gracia. O puede ser que las actividades en la iglesia y las obras de caridad, la diaconía, sean consideradas como nuestra contribución a la salvación, nuestra manera de pagar por el amor de Dios. Algunos quizás piensan que si no leemos cierta porción de la Biblia cada día y si no oramos con cierto fervor, no somos verdaderos cristianos. Asimismo, muchos piensan que es necesario tener experiencias y sentimientos espirituales muy fuertes, que tenemos que cantar las alabanzas con mucho fervor y sentirnos exaltados y devotos para ser verdaderos cristianos. Y también es fácil llegar a considerar su propia conversión, su decisión personal, como una contribución a la salvación. Muchos creen que la conversión y el cambio son sus propias obras y que su nuevo estilo de vida es lo que les hace cristianos y que su estilo de vida es lo que les asegura la salvación. Pero no es por su buena vida, ni por el cambio, sino solamente por la fe en Cristo que uno es justificado. Asistir al culto, hacer caridad y leer la Biblia, orar y cantar con entusiasmo, sentirse contento en el Espíritu, hacer cambios en su vida, en sí son buenas cosas. Son frutos de la salvación. Frutos que nos ayudan a crecer en la fe en Cristo y seguir en su camino. Pero si pensamos que son cosas que tenemos que hacer para obtener la salvación, estamos haciendo el mismo error que los Gálatas. Si pensamos que nuestros esfuerzos son necesarios para merecer el favor de Dios, seguimos el pensamiento legalista y estamos dejando el auténtico evangelio. Hemos mencionado varias cosas ahora, pero tú tienes que examinarte a ti mismo y ver si hay algo en tu vida, alguna obra u otra cosa que piensas que tienes que hacer para ser salvo, para que Dios te ame. No debemos confiar en esas cosas, pero oigamos el Evangelio con fe. Recibámoslo con agradecimiento y confiemos en que la obra de Jesús es suficiente. Siempre recordando que no es lo que hacemos nosotros que nos hacen espirituales, sino que somos espirituales y vivos delante de Dios por lo que Jesús ha hecho por nosotros.
con respecto a la salvación y la justificación, Martín Lutero dijo, si lo crees, lo tienes. Si lo crees, lo tienes. Hoy en día es fácil olvidarse de esta confianza, esta certeza en la palabra de Dios, esa certeza en la obra de Cristo. Hoy en día más se dice, si no lo siento, no lo tengo. Pero a pesar de no sentirte espiritual y santo, puedes confiar en la promesa de Dios. Si crees que Jesús murió por ti, eres justo y santo delante de Dios. Si lo crees, lo tienes. Podemos tener la certeza de nuestra salvación aunque no haya muchos sentimientos fervorosos, aunque seamos fracasos como cristianos, porque la Biblia nos enseña que la salvación no depende de estas cosas. El cristiano no vivirá por sus obras y esfuerzos y sus éxitos, sino, como Pablo dice en el versículo 11, el justo vivirá por la fe. Y en el versículo 6 se menciona a Abraham. Y desde el versículo 7 hasta el 18, Pablo muestra cómo el Antiguo Testamento también dice que el hombre solamente puede ser justificado por la fe. Abraham era un hombre de fe. Y por eso Dios lo reconoció como justo. Y Dios le había dado a Abraham la promesa que su descendencia y todas las naciones iban a ser bendecidas en él. Y Pablo dice que Dios, dando esa promesa a Abraham, estaba pensando en la salvación en Cristo, en la justificación por la fe. Dice así en el versículo 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. La promesa a Abraham era una promesa que contenía esa enseñanza de la justificación por la fe. Los verdaderos descendientes de Abraham no son los judaizantes por tener a Abraham como su antepasado y por ser judíos de sangre. No, los verdaderos descendientes de Abraham son los que creen en Cristo, los que confían en la promesa de Dios. Los creyentes tienen parte en las promesas a Abraham porque viven por la fe, tal como lo hizo él. Pablo también usa un argumento muy lógico aquí. En el versículo 15 dice que en caso de un pacto o un testamento entre personas, nadie puede anular ni cambiar lo que ha sido ratificado. Y Dios declaró el Evangelio y las promesas para Abraham 430 años antes de revelar su ley a Moisés en Sinaí. Y eso quiere decir que la ley que vino más tarde no puede anular lo que Dios había prometido primero. Y esto nos muestra que desde el comienzo ha sido la voluntad de Dios y el plan de Dios salvar al hombre por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe en la promesa y el Evangelio, y no por medio de las obras de la ley. Las promesas que Dios le dio a Abraham vinieron primero y valen todavía. La promesa de la bendición y de la justificación por la fe en Cristo. Y ahora, en el versículo 19, Pablo pone una pregunta muy importante. ¿Cuál es, pues, el propósito de la ley? Si Dios no nos ha dado la ley como un camino para la salvación, ¿para qué nos la dio? No cabe duda de que Dios dio su ley para revelar su santa y buena voluntad al hombre. Pero Pablo también dice que se añadió por causa de las transgresiones. Esto quiere decir que nos fue dada para
para que nos demos cuenta de nuestro pecado. Cuando la ley demanda que obedezcamos todo mandamiento de Dios y no lo hacemos, nos damos cuenta de que somos pecadores y rebeldes contra Dios, porque no cumplimos su voluntad. Y de esta manera la ley nos ayuda a reconocer nuestro estado desesperado, nuestra situación como pecadores perdidos delante de Dios, un reconocimiento necesario para poder recibir el Evangelio y la salvación en Cristo. Aunque la ley se nos dio para que reconozcamos las transgresiones, no está en contra de las promesas y del Evangelio de Dios. El propósito de la ley no es el pecado. La ley no quiere hacernos pecar. Y Dios no quiere que pequemos. Pero sí quiere despertar el reconocimiento del pecado en nosotros. Y en el versículo 24, Pablo dice que la ley fue nuestra guía o nuestro ayo. Eso significa realmente pedagogo. En el tiempo de Pablo, un pedagogo normalmente era un esclavo encargado de llevar a su joven señor a la escuela y de supervisar su educación. Ser un guía para prepararlo para su vida adulta. Y cuando el joven ya era adulto, no estaba sujeto a su pedagogo, sino estaba libre. Y de la misma manera, la ley es un pedagogo que nos prepara y nos guía de una manera muy estricta a Cristo. Porque al hacernos reconocer nuestro pecado y nuestra situación perdida, la ley nos hace reconocer nuestra necesidad de Cristo. La ley de esa manera nos lleva a Cristo. Se puede decir que la ley es como un termómetro. El termómetro nos muestra que tenemos fiebre. Nos indica que estamos enfermos por la calentura. Pero el termómetro no nos puede sanar. Y así también con la ley. La ley no nos puede salvar, no nos puede sanar. Pero el propósito de la ley es mostrarnos nuestra enfermedad, es mostrarnos nuestra caída de Dios y hacernos reconocer que somos perdidos sin ninguna posibilidad para mejorar nuestra situación. La ley fue dada para matar la confianza que tenemos en nosotros mismos, la fe en que podemos salvarnos por nuestras obras, o por lo menos contribuir con algo a nuestra salvación. La ley fue dada para hacernos reconocer que nuestras obras están corrompidas por el pecado y que no valen para nada en cuanto a la salvación. La ley nos hace reconocer que sin Cristo estamos perdidos para siempre. Nos hace reconocer la necesidad que tenemos del Evangelio. Y acudiendo a Cristo, refugiándonos en su amor y su perdón, ya no necesitamos al guía, porque hemos llegado a la libertad en Él, en Cristo. La fe en la promesa del Evangelio nos hace descendientes de Abraham, de manera que tengamos parte en las promesas y la bendición como verdaderos hijos de Dios en Cristo. Y con esta promesa maravillosa terminamos esta lección. Gracias por su tiempo.